Buenos días, damas y caballeros. Comienza la clase de hoy. A ver, comencemos. A ver, continuemos donde estábamos la anterior clase. Habíamos hablado de la influencia del contenido de humedad y que el contenido de humedad afectaba la parte de resistencia y que nuestro límite para considerar seco o húmedo, ¿cuánto era? 20%, ¿ya? Exactamente, alrededor del 20%. Y no solamente afecta la resistencia, sino a las dimensiones. Hay cambios volumétricos. Ya habíamos hecho una pausita acá, en este punto densidad y peso específico, para hablar de la clasificación. Según el grupo andino hay tres tipos de maderas. Maderas tipo A, maderas tipo B y maderas tipo C. Maderas tipo A duras, maderas tipo B medias y maderas tipo C blandas. Esto respecto a sus propiedades de resistencia. Ahora, dado que las propiedades de resistencia están ligadas a la densidad y peso específico, las maderas duras son maderas pesadas, relativamente pesadas, ya que pesadas y tipo C ligeras. ¿Sí? Ya vamos a entrar a los pormenores de cada uno. Pero es esta la clasificación que maneja el grupo andino. Continuemos revisando el libro un poquito más y de ahí hablamos de ventajas y desventajas del material. Bueno, entonces aquí están las maderas, su país de origen y cuánto es su cambio volumétrico tangencial, radial y longitudinal. Acá se empiezan a hablar de sus ventajas. Tiene poca expansión, si quitamos el agua, poca conductividad térmica, obviamente antes de que empiece a arder. En realidad es en algunos aspectos un material bien noble, bien cómodo para vivir en él. Es un aislante térmico. Su transmisión del sonido es relativamente baja, entonces absorbe los sonidos, nos deja estar relativamente tranquilos. Muy poca conductividad eléctrica. Entonces estos serían ventajas, ¿verdad? Estos serían ventajas. Aparte de eso, bueno, a la gente que acaba de entrar, la entrada va a ser hasta las 7:10, por favor. Luego de las 7:10 no los voy a dejar ingresar. Que sea la última vez que entramos a esta hora, ¿está claro? Bueno, hablábamos de que estos son ventajas, ¿verdad? Absorción de sonido, baja conductividad térmica, baja expansión también, quitando la parte de la humedad, ligera, fácil de trabajar. Y aquí entraríamos a las propiedades resistentes. Antes de entrar a propiedades resistentes, ¿cuáles serán sus desventajas? Que ya las han visto en materiales de construcción. A ver, la persona que acaba de entrar, desventajas de la madera. O alguien, desventajas. Habíamos hablado de las ¿Es, ventajas. es orgánico, hija? A ver, más fuertecito. ¿Es orgánico? ¿Un material orgánico? Es orgánico. Y si es orgánico, ¿qué puede pasar? Sí. Bien, ¿algo más? Es vulnerable ante los ataques de los insectos y hongos.
Exactamente. Entonces, orgánica, se puede podrir, se la pueden comer. ¿Qué más puede pasar? Vulnerable al fuego, Inge. Vulnerable al fuego. Entonces, hay que cuidarla, ¿verdad? Hay que protegerla de que se pudra, hay que protegerla de que no se la coman y hay que protegerla de que no se arda. Sí, y tiene un costo relativo lograr esa protección. Entonces, esas serían sus desventajas contra lo que tenemos acá, que serían sus ventajas. Poca conductividad eléctrica, muy acústica, es bien agradable estar en un ambiente de madera, baja conductividad térmica, o más bien, propiedades térmicas, se mantiene un ambiente agradable dentro de una estructura de madera. ¿Sí? Y el caso de la expansión, si controlamos la humedad, no pasa nada. Bueno, entonces empecemos a ver ahora lo que son las propiedades resistentes. Les decía yo que hay tres sentidos, ¿verdad? Un sentido longitudinal, si vamos en el sentido de crecimiento hacia arriba del árbol, un sentido tangencial, que sería yendo paralelo a los anillos, y un sentido radial, que es ir de forma perpendicular a los anillos. Podemos hacer acá acá un esquemita. Ahí. Entonces, este sería, ¿qué se llama esto? El centro, por donde corre la savia. Ahí. Luego tendríamos nuevamente anillos. Podemos hacerlos un estito. Eso. Estito lo podemos usar para adornar acá incluso. ¿Sí? Ahí está. Ahora, sentidos. Si yo estuviera saliendo de la pantalla, si yo estuviera saliendo de la pantalla es el sentido longitudinal. Si yo realizo un corte a ver, otro color ahí. Si yo realizo un corte en este sentido, muy oscuro, si yo realizo un corte en este sentido, es lo que se llama radial. Y si mi corte va más bien en este sentido, es tangencial. Fíjense, y vamos a poner aquí un 3. Ahí. Ahí están los sentidos. Longitudinal, radial, tangencial. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos sentidos, el material obtenido es diferente. Y no es lo mismo sacar material cerca de la médula que cerca de la corteza. Entonces, esto también es una desventaja, ¿verdad? Es bien heterogéneo el material. Imagínense de una misma planta, bueno, perdón, no es una planta, ¿verdad? Es un árbol, es una especie forestal, estructural. Entonces, de un mismo elemento, yo puedo obtener resistencias diferentes al cortar de forma longitudinal, de forma radial o de forma tangencial. Y fuera de eso, obtener también resistencia diferente al sacar de la médula o al sacar de la corteza. Entonces es bien heterogéneo y bien dispersa la resistencia del material. Esa también es una desventaja, ¿sí? Su heterogeneidad, producto de que sea un material orgánico. Aquí está, las formas de corte. Y entonces en cada sentido habrá una cierta forma de resistencia, ¿sí? Entonces
aquí hablamos de resistencia a la compresión paralela. Paralela al grano estamos diciendo. Entonces sería en el sentido longitudinal. De ahí resistencia a la compresión perpendicular. Entonces una de las compresiones sería en este sentido longitudinal. ¿Sí? De que la fuerza vaya, digamos, con esta misma flechita de acá. Una forma de resistencia a compresión. Y otra forma de resistencia es que la fuerza vaya en este sentido perpendicular radial, ¿verdad? Entonces ahí hay dos resistencias a compresión. Resistencia a la tracción. Resistencia al corte. Acá, resistencia a la flexión paralela al grano. Ahora, acá, si bien vamos a hablar de módulo de elasticidad de la madera, fíjense la gráfica del medio contra la gráfica inferior. Fíjense que su comportamiento, la distribución de esfuerzos, no es tan elástica, no responde tanto a lo que es lo que nos dice resistencia de materiales. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Teóricamente, en tensiones admisibles yo debería sacar esfuerzos lineales. Unas gráficas de esfuerzos lineales, sin embargo, son gráficas curvas. ¿Qué quiere decir que son gráficas curvas? Que rápidamente lo que yo consideraba teórico puede aumentarse súbitamente. Entonces, esto vamos a ver más adelante que se toma en cuenta, ¿sí? De su comportamiento relativamente no elástico. Ya habíamos hablado de sus escuadrillas, su módulo de elasticidad. Ahora el MOE es el módulo de elasticidad en laboratorio, que se hace en una probeta, y este se vincula mediante un coeficiente al comportamiento del elemento ya en obra, ya en estructura. Ya saben esto ustedes, el famoso módulo de corte para deformaciones por corte, módulo de Poisson, relación entre deformación longitudinal y transversal. Y acá un resumen de qué cosas le afectan. ¿Sí? Fuera de tener los sentidos del aserramiento, fuera de tener los sentidos del aserramiento, de tener las zonas de trabajo. Fuera de eso, como dicen, árbol que crece torcido nunca se endereza. Eso también nos afecta, la forma en la que crece, la forma en la que ha realizado su crecimiento el elemento forestal afecta su resistencia final. ¿Sí? Puede tener defectos de crecimiento, puede tener nudos, inclinación de grano, fallas, la compresión, es decir, ha crecido demasiado, perforaciones, ataques ya de bichos siendo árbol, crecimiento de médula excéntrica, N cosas a las que puede estar presente eh, sometido el elemento orgánico. Fíjense cómo influye el corte y tener en el corte la distribución del grano. Acá de nuevo la humedad que me cambia el comportamiento. La densidad, materias, ya habíamos hablado de eso acá. ¿Sí? Temperatura. Alrededor de 30 a 40 grados centígrados, ¿sí? Si nos encontramos debajo de ese margen, digamos a partir de 35, el comportamiento de la madera es 1, y si estamos trabajando a una temperatura superior a eso, su comportamiento es diferente. O sea, fuera de todo lo mencionado, aparte la temperatura, el sitio de trabajo afecta al desempeño del elemento. Eso también lo vamos a tomar en cuenta.
Otra influencia, la duración de la carga. No es lo mismo una carga de nieve, digamos, que puede durar una semana, respecto al peso propio, que puede durar, eh, bueno, que dura toda la vida, ¿verdad? Se considera que la carga rápida se puede soportar, se le puede permitir esfuerzos mayores que la carga de larga duración. Pasa que la madera también tiene un efecto reológico similar al del hormigón. Entonces, las cargas de larga duración desarrollan esfuerzos un poco superiores a lo que nos daría el cálculo, por el efecto geológico que los amplifica. Y cargas rápidas, digamos rápidas hasta de duración de semanas o meses, que se retiran a la misma velocidad, se les puede permitir superar la tensión admisible. O sea que el material es bien especial. ¿Se dan cuenta? Si la carga es demasiado larga, se va a amplificar su efecto y voy a tener sobreesfuerzos. Si la carga es de muy corta duración, más bien le puedo permitir exceder el valor admisible en función a su duración. Degradación, de lo que hablaban ustedes, pudriciones, bichos, acá está, insectos, ataques químicos también. Y de aquí entramos a la parte de explotación, que no nos importa. Ahí está, fíjense, de nuevo, el corte tangencial, el corte radial, incluso hay el corte oblicuo, que no es ni radial ni tangencial. Y ahí está cómo se generan los elementos en función a su corte, cómo se distribuye el grano. Ahora, estos granos, que son los anillos de crecimiento, la forma en la que están distribuidos en el elemento influye en cómo va a fallar. O sea, básicamente estos son puntos de falla. Entonces, se comporta de forma diferente en función a cuál es la forma que tiene el punto de falla. Vamos a dejar esto de lado un momentito. Vamos a empezar a revisar acá lo que dicen los gringos. Hasta acá no sé si hay alguna duda, consulta o comentario. ¿Clarito? Ya. Entonces, estos dos documentos están disponibles en área de descarga y es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que está ordenados un poquito de diferente forma. El que está más ordenadito es este de acá, ¿sí? Entonces, estos son los componentes de la norma americana. Tendríamos el manual en sí, que son solo 112 hojitas. Tendríamos los ejemplos, tendríamos, a ver, este lo cerramos un ratito. Ahí está. Entonces, los ejemplos, comenzando de la derecha. El manual, el suplemento y la norma en sí. Esos son los tres componentes. Ahí está. La norma en sí, el suplemento, el manual y los ejemplos. Todo esto está en área de descarga. Bueno, entonces el manual es el documento principal y fíjense, tiene ahí, eh, acá hay unos, unos productos de madera que no utilizamos nosotros.
nosotros utilizamos madera aserrada, que es lo que ellos llaman saw lumber. Esto de acá. Eso es madera aserrada. Fuera de eso, existe esto, el glued laminated timber. Esto básicamente son laminados, lo utilizamos acá, pero no de forma estructural. Son capas de madera pegadas una sobre de otra. Manejamos laminados como denominada como cola marina, pero no es estructural, es solamente una chapita que utilizamos para recubrimientos. En cambio, los gringos lo manejan, lo fabrican de forma de que sirva estructuralmente. Fuera de eso, esto de acá, wood prefabricated, es aglomerado, que también lo hacen de forma estructural, ¿sí? Incluso se hacen sistemas compuestos. Entonces, fíjense, el manual cubre todos esos productos de madera y varios de ellos que no utilizamos nosotros. Bien, entonces acá el manual inicia sobre qué materiales se cubren. Entonces, fíjense, el capítulo 4 es el que vamos a utilizar. A partir de ahí, los otros productos no los utilizamos. Entonces, de nosotros vamos a utilizar el saw lumber, madera cerrada. A partir de aquí, el glued, el prefabricated o el composite, no. Esto de acá, básicamente nosotros lo utilizamos, pero producto del eucalipto. Estos son pilas y pilas y postes de madera, pilas y postes de madera, pero no como los manejamos nosotros, no, no solamente del eucalipto, sí, enterrado de forma circular, que vamos a tratar de verlo un poquito. Entonces, el capítulo 4, material que digamos tenemos disponible, y el capítulo 6, este glued perforated or composite, no lo va a ver. Es connections, es uniones clavadas, vamos a tratar de al final darnos un tiempito para eso, ¿sí? Aquí habla de factores de ajuste, básicamente en función a las, similar a lo que hemos hablado acá, ¿verdad? Hemos hablado de, a ver, aquí está, acá, en nuestro manual andino, hablado de efectos que afectan la red, ¿verdad? Entonces, estos efectos, varios de ellos están tomados en cuenta ya aquí, ¿sí? En esos factores de ajuste. Entonces, de lo mismo que acabamos de hablar, se habla acá, obviamente en otro orden. Y habla de cómo tomarlos en cuenta y de dónde sacarlos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Continuamos. Regresamos, repetimos. No sé si están en su camita durmiendo o me están escuchando. ¿Qué hacemos? ¿Se entiende, Inge? Sí, que se entiende. ¿Sí o no? Entonces, sigamos navegando el documento. Les decía que ahora empieza a hablar de los factores de... Entonces, en nuestro manual andino, tenemos el MUE y resistencias que también vienen con M adelante, con MUE, ¿verdad? Esas son resistencias tomadas de protas. Con un coeficiente se llevan a resistencia de elemento estructural. Y de ahí, en función a las condiciones de obra, todo lo que hemos hablado, temperatura, humedad, que haya defectos de crecimiento, forma de aserrado,
se siguen sumando coeficientes corrigiendo esa resistencia. ¿Sí? Y aquí la norma gringa nos habla de cómo conseguirlos. Y para eso es que menciona el suplemento. En el suplemento, acá, en el suplemento, fíjense, primero nos habla de quiénes están. Ahora, debido a esa variación de la que hablamos aquí, de variaciones de acá, ¿sí? De dónde corto la madera, en qué lugar corto, se genera mucha variabilidad. Entonces, en Norteamérica, no cualquiera puede realizar el aserrado o la explotación para que se use de forma estructural. Si es de uso cosmético, podemos decir arquitectónico, no hay problema, lo puede realizar cualquiera, pero la explotación para estructuras solo la pueden hacer estas gentes de aquí. Entonces hay una lista de gente autorizada. Dice. Authorize. ¿Sí? Esto nunca, difícilmente vamos a llegar a esto, ¿verdad? El que quiere se va al río, y van a Villamonte, se trae un pedazo de tronco, lo corta en 2 por 3 y listo, y es viga y ya lo vende al mismo precio que otra persona que vaya a cualquier otro lugar y que la corte exactamente, la puede cortar totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, nos falta mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué cumplen las agencias? Acá está. Y entonces, como también hemos visto en el manual nuestro, una tablita que nos da propiedades y las clasifica, ¿no ve? Entonces, lo mismo hacia acá. Ahí está su nombre de quién la puede explotar y en qué lugar los valores para especie que están acá. Ya, continuamos. Entonces, bien similar, ¿verdad? Si uno termina de entender el manual que nos habla de qué propiedad, cómo hay que modificarlas y de ahí que retienen lo mismo acá. ¿Sí? Y nos dice cuáles son las especies y ahí nos indica en qué tabla está la propiedad respectiva a esa especie. Hay algunas formulitas y definiciones, por ejemplo, cuáles son sus dimensiones nominales, fíjense. Entonces puede ir de 3/4 por 2, de 1 por 2, es de 1,5 por 7. Y aquí está los valores de referencia. Lo vamos a ver a detalle, se los paso así rapidito. Estos son factores de ajuste. ¿Factores respecto de qué? De tener un tabla estacado, o mejor, de tener varias vigas una al lado de otra. Esto se hace siempre, ¿no ve? O sea, no en elementos de hormigón no pongo una viga a 50, 60 centímetros de la otra. Y no pongo varias, ¿verdad? En cambio en madera sí. Entonces, cuando utilizo eso, puedo subir mi resistencia un 15%, ¿sí? Por repetir, por hacer el sistema eso. Por trabajar húmeda, se puede aumentar o se puede mantener en 1 o 0,9 en función a si estoy trabajando humedad o no. El tamaño del elemento también influye. No es lo mismo trabajar con una viga de 2 por 3 que trabajar con una viga de 2 por 10. La forma de uso. No es lo mismo utilizar la parada que utilizarla echada. A ver, teníamos secciones acá, parece que no. Y aquí sí. Entonces, fíjense, la acá es relativamente esbelta, ¿verdad? Entonces acá o acá. ¿Sí? Entonces
aquí, fíjense, esta carga tiene muy poco espacio para que salga de la excentricidad y empiece a trabajar mal, ¿verdad? En cambio acá tiene una densidad relativamente grande antes de que se salga y empiece a crear inestabilidad también. Entonces lo mismo, ¿sí? Podría ser una sección 2 por 6, 2 por 8 y no trabaja igual. Esto trabaja mejor debido aquí a la posición de la carga. Tamaño, y aquí está tabulado todas las propiedades que vamos a necesitar. Módulo de elasticidad, presión, las dos compresiones, ¿verdad? Paralela y perpendicular, es resistencia a corte, resistencia a tensión y resistencia a la flexión. Entonces, estos son las propiedades mecánicas que vamos a utilizar. Su módulo de elasticidad, compresión paralela y perpendicular, resistencia al corte, resistencia a la tensión y resistencia. Y fíjense aquí tabuladito todo en inch y en pounds. ¿Sí? Aquí está todo. Entonces, para esto es el suplemento. Este suplemento me compendia todos los coeficientitos, todas las cositas que yo voy a necesitar para eso. Este lo podemos ir cerrando. Aquí tenemos, este es el manual, ¿sí? El documento en sí. Y de ahí, ¿qué más tiene el manual? Acá está, nuevamente los factores. Esto lo vamos a ver bien a detalle, no se preocupen. Complicado, pero no es. Una pequeña pausita aquí. En el diseño vamos a manejar dos diseños. Si bien Grupo Andino, a ver si está abierto todavía Grupo Andino, sí, Grupo Andino maneja solamente tensiones admisibles. Tensiones admisibles es Allowable Stress Design, diseño de tensiones admisibles. Y los gringos, aparte de manejar ASD, manejan LR. Esto ya es en rotura. Esto es en tensiones admisibles, esto en rotura. Esto en rotura quiere decir pequeño por factores de carga y resistencia o en factorado cargas y resistencias. Entonces, las cargas las mayoro, minoro resistencias y con esos dos valores estadísticamente realizo mi diseño en rotura. En cambio acá, cargas vienen como en servicio sin afectarse. A las TENS llevo admisibles y diseño en servicio. ¿Sí? Entonces, manual andino solamente ASD, los gringos ASD y el RFD. Por eso es que a ver, acá, habla de eso, aquí está, fíjense, aquí está todas, ahí todo lo que vamos a ver, flexión, compresión, tensión y esfuerzos combinados. Entonces, acá en el manual están todas esas ecuaciones. ¿Sí? Esta famosa ecuación de resistencia del momento, que hemos visto, la resistencia a corte, formación, compresión. Acá está, para elementos combinados. Ahí está el manual, me da las ecuaciones y me dice dónde están los valores de referencia. El suplemento tiene todos los valores de referencia. Y el manual que me aclara un poquito más, perdón, este no es el manual, esta es la especificación. Acá está, fíjense, dice ASD y el RFD, o ASD, solo el RFD. Ya vamos a empezar a entrar a diseño, esto se va a terminar de entender en un segundo, no es nada complicado. Y los ejemplos. Diseños
¿sí? Calculas los factores de ajuste, cómo se aplican a esos valores, todo lo de elasticidad, a la resistencia a compresión, a la resistencia a flexión, a la resistencia a tracción, a la resistencia a corte, en función a las condiciones de duraciones de la carga, si está húmedo o no, a la temperatura del elemento, si se está usando echado o no, si tiene incisiones, si se está utilizando de forma repetitiva. Bueno, hasta acá se entiende. La siguiente clase ya podemos ver el manual gringo, o mejor, a ver, denme un segundito. Vamos a hacer lo siguiente. Acá ya habíamos entrado a lo que es el capítulo de explotación. Fíjense, o sea, el manual tiene un capítulo dedicado a cómo se debe realizar la explotación, cómo se debe realizar los cortes, cómo se debe guardar, cómo se debe secar, cosa que no se hace, ¿verdad? Fíjense, está normada la forma en la que se debe, digamos, manejar al elemento de forma de que no se presenten estos defectos esto no es de origen de crecimiento. Estas deformaciones se producen por un mal secado, un mal estocado. Entonces las encorvaduras, que es, fíjense, es un cambio longitudinal en la parte alta. La encorvadura, ¿verdad? La arqueadura, que es lo mismo en el otro sentido. Torcedura, dos esquinas. Abarquillado, que se convierte en una forma de teja. Entonces, estos defectos son generados por el mal aserrado, el mal estocado y el mal secado. Entonces, por eso es que se dedica un capítulo entero a cómo se debe realizar estos trabajos de forma de que no se presente esto. Si esto se presenta, pregunto, ¿qué voy a hacer con el material este? ¿Sirve todavía de forma estructural? No, descarto. Lo correcto sería el descarte, ¿verdad? Pero pasa que en nuestro medio es caro realizar el descarte. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a cerrar, digamos, a una encorvadura, aquí rapidito, a una encorvadura que más o menos puede ser esto, ¿verdad? Una encorvadura, así horriblemente, se puede hacerle esto para recuperar algo, volverlo a cerrar y recuperar por lo menos esta zona. ¿Sí? El descarte es opción, pero en nuestro medio es caro. Y más aún desde que hace unos 5 años más o menos, la madera casi cuesta lo mismo que el acero acá en nuestro medio. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? El descarte sería lo óptimo, pero económicamente tendríamos que recuperar lo más que se pueda de ese material. ¿Sí? A ver, continuamos acá. Tiempos, temperaturas, y manejos de termómetro. ¿A qué es más susceptible? Fíjense. La especie, el país donde se encuentra y qué le puede pasar. Acá está, preservación. Evitar que se la coman, evitar que se pudre. Esto no lo vamos a ver. Lo vamos a pasar así, rápida, como información nada más. 3, las formas de medida. Pulgadas y pies cuadrados. Un pie cuadrado en realidad es una unidad de volumen. ¿Por qué? Porque es un pie cuadrado, pero tiene una pulgada de fondo. Esto en realidad ya no se usa, ahora se vende en función a la sección, ya no en pulgadas, sino en centímetros y el largo del elemento. Digamos que ahora se vende en cubos.
Acá está dimensiones comerciales y dimensiones reales. Habíamos hablado, ¿verdad? De que yo puedo tener una sección 2 por 6. Esa sección 2 por 6, primero que no está cerrada exactamente a 2 por 6. Segundo, yo la voy a trabajar un poquito. Entonces, ¿cómo hemos quedado que vamos a transformar el valor nominal este? ¿Qué hay que hacer con el valor nominal? Multiplicarlo por 2.5 menos 1. Multiplicar por 2.5. Le restamos 1 y voy a tener el valor real en centímetros. Este está en pulgadas. El que sale es centímetros. ¿Sí? Y con este vamos a realizar el cálculo. Habla de eso también acá, fíjense. Ahí está, posibles dimensiones de venta. Acá en pulgadas, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 6, 2 por 7, 2 por 8, 2 por 10, 3 por 3, 4 por 4, 4 por 10, 4 por 12, 6 por 6, 6 por 12. Y esto ya es usos, forma arquitectónica. Esto es importante, esto no hay que olvidarse. Es diferente el lugar de donde saque y cómo lo corte y en qué momento lo corte, ¿sí? Si uno habla con los aserraderos viejos, les indican de que no es lo mismo cortar en función de la luna, ¿verdad? Hay un momento, es lo mismo que las mareas. Si la luna está sobre de nosotros, jala agua y el material está más seco. Si la luna está en el lado opuesto de nosotros, el agua se va hacia ahí, o el agua, mejor dicho, se va hacia el lado opuesto y quedamos un poco más secos y la marea baja y también el contenido de humedad de los elementos. Entonces, incluso eso se veía antes. Se cortaba de esa forma. Si hablan, les va a decir se cortaba con la luna. Fuera de eso, el estocado se realizaba durante un tiempo de meses, ahora se hace semanas o días, o sea que hemos ido a peor. Defectos, que eso lo han visto en materiales de construcción, estoy seguro, cómo se deben observar, bla, 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 y de ahí llegamos al capítulo 4, que también es informativo sobre la forma de construcción. A lo que quiero llegar es, si no estoy mal, al capítulo 5 o al capítulo 6, donde están ya los valores y donde ya la separa en madera ABC. Estito, fíjense, formas de unión, cómo se deben empalmar los elementos. A ver, nos vamos a apurar un poquito. Detalles constructivos. Ahorita vamos a estar en el 6. El manual es muy completo respecto de si ustedes quieren hacer uso estructural de la madera, qué cuidado se debe tener, cómo se debe empalmar con el hormigón, cómo se debe empalmar con ella misma, qué cuidados hay que tener con el calor, con la humedad. Fíjense. Detalles para techos, para sacar el agua, para pisos. Bien completo, bien completo. Si realmente queremos hacer una construcción de madera, como debe ser, aquí está todo. A ver, acá. Aquí, aquí. Ya estamos a punto. Así por lo menos le pegan una vista una vez en su vida, por lo menos. Y aquí está. Parte 3, capítulo 7, diseño estructural. Acá ya se parece al manual gringo. A partir de acá ya se parece al manual gringo. Aquí nos dice que el método de análisis va a ser en esfuerzos admisibles. Y de que hay esfuerzo, de que hay trabajo reológico. Fíjense, uno dice delta inmediato, delta diferido. Deformación en función del tiempo, reología.
Los tipos de cargas, pesos propios, sobrecargas de servicios, sismos, vientos, nieves, temperaturas. Fíjense, dice, los esfuerzos de diseño que se presentan se usan exclusivamente aplicados a madera estructural que cumple en su totalidad con las normas de clasificación, en este caso solamente visuales. Los gringos, aparte de clasificación visual, hacen control de humedad y rotura de probetas. Y aquí está el primer valor. Acá está la tablita. Anótense esto, página 270. Ahora, el manual maneja en kilogramos centímetro cuadrado. Nosotros vamos a manejar, ¿en qué sistema hemos quedado? Internacional. En el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, aquí está la separación de los grupos, fíjense. Grupo A, duras, grupo B, medias, grupo C, livianas. Y está su resistencia a flexión paralela, flexión perpendicular no se usa, tracción paralela, compresión perpendicular, corte paralelo, para los tres tipos. Entonces, esta es nuestra primera tablita. Con esto vamos a trabajar. Estos son nuestros valores de referencia que vamos a ajustar en función de humedad, temperatura, tamaño del elemento, si trabaja echado, incisiones y algunas cositas más. Pero esta es la base. Pregunta, 210 kilogramos centímetros cuadrados. Si la gravedad fuera 10, ¿cuánto sería en megapascales? 21, hija. 21 megapascales, exactamente. Entonces, la madera del grupo A en flexión resiste 21 megapascales. Madera del grupo A, 15 megapascales. Madera del grupo C, 10 megapascales. Resistencia a la compresión. Madera del grupo A, 14.5 megapascales en paralela, 4 megapascales en perpendicular. Madera del grupo C, 8 megapascales en paralela, en compresión, y 1.5 megapascales en compresión perpendicular. De ahí, sus módulos de elasticidad. Sus módulos de elasticidad son dos, se manejan dos valores. Cuando uno realiza el ensayo para determinar el módulo, hay un valor promedio. En realidad hay tres valores, un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. El valor promedio es de material bueno y que aparte está trabajando en grupo. El E mínimo es nuestro valor de seguridad, ¿verdad? Entonces, en general vamos a utilizar el E mínimo en caso de trabajar con madera que esté muy bien clasificada y que esté trabajando en grupo, podemos llegar a utilizar el E promedio. Entonces, aquí están los módulos de elasticidad en kilogramos centímetro cuadrado. El grupo A en megapascales tendría 9.500 megapascales de módulo. El grupo B, 7.500 megapascales de módulo. Y el grupo C, 5.500 megapascales de módulo. ¿Se entiende? Sí, aquí está la paginita 270. Entonces ya tenemos acá valores de referencia y módulos de elasticidad de referencia. Ahora a esto le vamos a aplicar, la parte gringa. Los valores de ajuste, estos valores. Aquí están las correcciones. Todo esto lo vamos a aplicar ahí. A ver si no estoy mal. Acá están todas las correcciones. Ahora fíjense, en el lado es bien similar. Fíjense, tenemos flexión, tracción, compresión paralela, compresión perpendicular, corte y módulo de elasticidad. Si vamos a los gringos, tenemos flexión, tracción, corte, compresión paralela, compresión perpendicular, módulo de elasticidad, módulo mínimo. Y de ahí las correcciones. Duración de la carga, si se utiliza húmeda o no, temperatura, estabilidad en flexión, esto es solo para análisis en flexión, tamaño del elemento, si se está utilizando echado, si tiene incisiones. Incisiones es
cuando utilizo el elemento y por alguna cosa tengo que hacerle un canal, ¿verdad? Eso es una incisión. Se usa en madera esto, entonces hay que tomarlo en cuenta. Incisiones, uso repetitivo, les decía que vaya uno al lado del otro. Estabilidad de columnas, el beam stability y el column stability es verificación de estabilidad a flexión y a compresión. Lo vamos a aclarar bien, no se preocupen. Buckling, inestabilidad también, y apoyo, solamente para compresión perpendicular. ¿Sí? Entonces ya empieza a querer cerrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el grupo andino? Nos da los valores y los gringos dicen, bueno, ahí están esos valores, pero nosotros los corregimos por estos factores. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda, consulta o comentario? Por favor, bájense los documentitos, empiécenlos a ver. La siguiente clase le pegamos una revisada a fondo a estos coeficientes y a lo que es ASD y el RFD. Y ya comenzamos a hacer una verificación de un elementito flexión. Bueno, de mi parte eso es todo. Lo dejo vivo 2 minutitos por si hubiera alguna duda o consulta. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.